Hola muchachos, Dios los bendiga. Me presento nuevamente, mi nombre es Gregory Peña, soy líder de la División 1 y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del testimonio personal. Comencemos con nuestro versículo bandera para este tema. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Les recomiendo que tenga su Biblia ahí a la mano para que pueda anotar los versículos y guardarlos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, esto os comunicamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con Jesucristo. Lo que hemos visto y oído, eso os comunicamos. Eso es testificar. Testificar es comunicar los beneficios espirituales, psicológicos y físicos que hemos recibido por aceptar a Cristo en nuestro corazón, por aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Cuáles son los beneficios espirituales? Hay personas que se sorprenden al ver ese respaldo de Dios al momento de orar por los enfermos y que los enfermos se sanen, o al momento de echar fuera demonios y que los demonios en realidad salen. Esos son beneficios espirituales. Beneficios psicológicos. Personas que antes estaban en depresión, que se sentían muy inseguras, que eran incapaces de hablar en público, que tenían sentimientos suicidas, que eran negativos, que no tenían sueños, que eran pesimistas. Y cuando Cristo llega los cambia y se vuelven personas optimistas, personas con esperanza, personas valientes, sin temor, alegres, sonrientes, sin odio, capaces de perdonar. Esos son beneficios psicológicos en el alma. Otro tipo de beneficio por recibir a Jesucristo, los físicos. Cuando Dios sana, cuando Dios quita dolencias, quita enfermedades, quita tumores malignos. Esos son los beneficios. Nuestro testimonio es tan importante que puede salvar a nuestras personas más cercanas y principalmente a nuestra familia. Todos queremos que nuestros padres, que nuestros familiares, que nuestros hijos sean sanados y, más importante aún, sean salvos. Si usted de verdad quiere que eso pase, porque muchas personas tenemos esa inquietud, queremos salvar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, queremos que reciban a Cristo, queremos que sean salvos. Si de verdad queremos hacer eso, debemos comenzar por testificarle a ellos lo que Dios hace con nosotros, lo que Dios hace en nuestras vidas. Esa herramienta es muy poderosa. Jesús nos lo mostró. En la Biblia Jesús nos enseña que testificar es una herramienta muy poderosa a la hora de evangelizar, a la hora de salvar almas. Vamos a Lucas capítulo 8, versículo 39. Todos hemos escuchado, o algunos hemos escuchado la historia de Jesús con el endemoniado gadareno, ¿cierto? Que era un hombre que vivía en los cementerios, se podría decir que estaba loco y andaba desnudo en los cementerios y daba gritos, tenía mucha fuerza, la gente lo ataba y rompía las cadenas. Era alguien por el cual las personas ya no daban un peso. Nadie esperaba que ese hombre fuese libre algún día, que ese hombre fuese alguien en la vida. Nadie daba nada por ese hombre. Hasta el momento que Cristo llega a su vida, lo libera, lo sana y echó fuera esa cantidad de demonios que tenía dentro. Eso está en Lucas capítulo 8. Puede leer esa historia. Pero vamos a Lucas 8:39, que es cuando Jesucristo le da la indicación a él. Le dice: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ya en este momento había sido libertado de los demonios y tenía ropa y estaba en su cabal juicio, dice la Biblia. Estaba sentado, vestido y cuerdo. La locura se le había quitado porque era un hombre loco, lunático. Y Jesús le dice: vuélvete a tu casa, vete a tu casa, a tu familia, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, obedeció.
publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. No solamente testificó a su familia, sino a toda la ciudad por donde iba caminando. Decía, yo era este personaje. Y cuando Jesucristo llegó a mi vida, soy este que tú conoces ahora. Y esto fue muy impactante, porque todos conocían en la ciudad de Gadara qué tipo de hombre era este. Y en internet hay muchísimos testimonios de personas que tienen un cambio sorprendente, maravilloso, y dejan los vicios, dejan las drogas, dejan la brujería, cualquier atadura en la que la tuviese el enemigo la dejan y tienen una transformación súper sorprendente. El propósito del testimonio. ¿Cuál es el propósito del testimonio? Ya vimos que uno de ellos es evangelizar y que las almas se salven, pero también es testificar, exaltar a Cristo, darle poder y la gloria a Dios, no a nosotros mismos. Hay que tener eso presente. Lo que buscamos es exaltar a Cristo, reconocerlo a Él, darle la gloria a Dios, no a nosotros mismos. La Biblia nos muestra otro ejemplo de lo útil que es el testimonio para evangelizar y salvar almas. Otra persona en la Biblia, de pronto conocen esta historia, que es la historia de la mujer samaritana. Jesús se encuentra con esta mujer en un pozo donde tomaban agua. Tienen una conversación y Jesús le dice todas las cosas que ella había vivido, todas las situaciones por las que había pasado. Yo conozco lo que tú eras, lo que tú has hecho, pero yo te puedo dar una agua que va a ser agua de vida eterna. ¿Se acuerdan de esa historia? Eso está en Juan capítulo 4. Pero vamos a leer solamente el versículo 39, porque después de que ella habla con Jesús, tiene la cita con Jesús y Jesús le explica todas las cosas, ella sale y empieza a contarle a su pueblo de Samaria lo que había vivido con Jesús. Eso está en Juan capítulo 4, versículo 39. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Eso fue impactante. Eso fue impactante para ella, la conversación con Jesús, la experiencia que tuvo con Jesús, que no se la pudo guardar, sino que fue a su ciudad y dijo, vean, este sí es el Cristo. Este es el Cristo. Dicen que muchos creyeron. Nosotros no sabemos la cantidad de personas que podemos impactar y edificar con nuestro testimonio. A veces creemos que no es importante y nos los callamos. A veces creemos que el testimonio del milagro que Dios hizo fue pequeño y nos los callamos, o por pena. Por la razón que sea, no debemos hacerlo. Porque les aseguro que siempre que usted testifique de Dios, al menos una persona va a ser transformada por ese testimonio suyo. Al menos una. Entonces no debemos quedarnos callados. Por lo menos por esa persona que va a ser edificada, que va a ser transformada, no debemos quedarnos callados. No nos guardemos los testimonios. Si sabemos que Dios nos respondió, que Dios hizo algo en nuestra vida, que fue Dios quien se manifestó, publiquémoslo, que la gente necesita escuchar eso. La gente necesita ser edificada. Necesita creer, ser fortalecida. Y al ver que Dios lo hace con nosotros, con usted y conmigo, ellos también entienden que con ellos también lo puede hacer. Para testificar, se pueden seguir unos pasos, claro que sí. Ya que muchas personas se sienten intimidadas al momento de pararse al frente y hablar en público y no saben cómo testificar o cómo darle la gloria a Dios. Por eso, antes que nada, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos tome, que nos ayude y que nos lleve a recordar los aspectos más importantes del testimonio para contarlos. Ya que es muy importante que un testimonio no demore más de 3 minutos, porque la gente se distrae muy fácilmente y después no van a entender en realidad la magnitud.
Yo sé que muchas veces queremos que la persona entienda cada detalle y nos extendemos, pero la realidad es que la gente se distrae, el auditorio se distrae. Por eso debemos procurar que el testimonio no exceda los 3 minutos y debe tener un orden cronológico. El antes, comenzamos por el antes y seguimos hasta llegar al milagro. Debemos ser honestos y no llegar a extremos como exagerar la experiencia, exagerar el testimonio o hacernos los más santos o los más espirituales. No, simplemente seamos honestos, digamos lo que Dios hizo. Digamos tal cual lo que Dios hizo. Podemos acompañar el testimonio de un versículo significativo. Eso es muy bueno. Si Dios le dio una promesa, si Dios le reveló un versículo, acompáñale en el testimonio. Un versículo, máximo 2 versículos, está bien. Les voy a contar un testimonio mío a manera de ejemplo para que vean cómo sería. Resulta que yo cuando estaba en la universidad, una vez fui a jugar fútbol un fin de semana y me lesioné el tobillo. Me lo doblé, me hizo un esguince. Eso fue un viernes, un sábado. Tenía clase el lunes, yo estudio odontología. Estaba en las atenciones en las clínicas. Cuando yo llegué el lunes a la universidad con muletas y una férula en el pie, yo pensaba, se me va a hacer muy difícil atender los pacientes en este estado. ¿Cómo voy a hacer, Dios mío? ¿Cómo voy a hacer? Sucedió algo ese día. Yo vi que hubo un movimiento, una charla, estaban los muchachos reunidos. Vamos a ver que uno de los aires de una de las clínicas no funcionaba. Y los muchachos se molestaron y dijeron, no vamos a atender así. No vamos a atender los pacientes así. Entonces el asunto fue tan serio que hicieron un paro, un receso por 2 semanas. Las 2 semanas que yo debía estar ferulizado en el tobillo y en muletas. Es decir, que en ese tiempo que hubo paro, mientras arreglaban las situaciones en la Facultad de Odontología, yo estuve en mi casa recuperándome de mi pie, como si nada, o sea, no me atrasé en nada en realidad. Porque mientras estuve en mi casa enyesado, en la facultad no estaban dando clases, no estaban atendiendo pacientes porque estaban en paro preciso en ese momento. Yo estaba sorprendido, pero Dios me dio una promesa, una palabra que hasta el día de hoy la recuerdo y quiero que usted la tenga también porque es para usted también. Isaías 43:4 dice, entregué a otros a cambio de ti, cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí, recibes honra y yo te amo. Eso se lo dice Dios a usted. Dios por usted, por su vida, puede hacer cosas maravillosas en su ambiente, en su trabajo, en su familia, en su escuela, en el lugar donde usted se desenvuelva. Por amor a usted pueden pasar cosas sorprendentes en todo un ambiente que implique la vida de muchas personas por amor a usted. Isaías 43:4. Recuérdelo. Lo más importante, continuando con la temática, es que el testimonio sirva de motivación para otras personas. Que las personas que nos escuchen quieran buscar y quieran creer en Jesucristo. Los nuevos quieran buscar a Jesucristo y los antiguos quieran creer en Jesús. Porque a veces los que ya llevan tiempo en la cruzada, en la iglesia, dudan de las promesas. Cuando usted testifica y muestra que Dios las cumple, por muy difíciles que sean, muy sorprendentes que se vean, eso también edifica aún a los que ya llevan tiempo caminando con Dios. Continuemos entonces ahora con lo que no se debe hacer. Ya hablamos lo que se debe hacer, cómo se debe hacer. La dirección del Espíritu Santo antes es muy importante. Pero lo que no se debe hacer es tener cuidado en que ese testimonio no se convierta en un sermón, que no se exceda, que no pasemos al frente a dar una prédica, un sermón, porque así no tiene que suceder. Y muchas veces ustedes se darán cuenta, de pronto en su ministerio, que sucede. La persona pasa al frente y ese testimonio se extiende demasiado. Y pierde la importancia o lo que se está buscando con el testimonio. Y también es muy importante evitar hacer comentarios negativos
con respecto a otras iglesias u otras determinaciones cristianas. Es importante no hacerlo. Para finalizar con este tiempo, el testimonio más importante es nuestra vida. La gente alrededor de usted tiene que darse cuenta de que usted tiene algo distinto, de que usted es alguien equilibrado, de que usted es alguien que refleja paz, paciencia, amor, mansedumbre. Eso tiene que verse reflejado en usted. Y aunque usted no lo crea, las personas lo están viendo, sus familiares lo están viendo, sus compañeros de trabajo lo están viendo. Y le preguntarán, tú tienes algo distinto, ¿tú qué haces? Tú eres cristiano. Y ese va a ser un gancho, una oportunidad para hablarles de Cristo a esas personas. En este tiempo de pandemia y de cuarentena, muchos estuvieron muy angustiados, muy asustados, muy atribulados con toda esta situación del COVID, pero yo personalmente estuve muy tranquilo y confiado en Dios, que cuidaba a mis padres, que me cuidaba a mí. Esa paz yo sé que la notaban la gente que vive a mi alrededor. ¿Qué nota la gente que vive a su alrededor? Que usted está en paz, que usted está amparado por Dios, usted refleja una armonía. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Ahí donde estábamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por esta temática, por lo enseñado en este tiempo. Por favor, no me permitas olvidarlo. Yo quiero que mis familiares sean salvados, que mis familiares te conozcan, que mis amigos te conozcan. Y entiendo que mi testimonio personal es una herramienta fundamental para que eso suceda. Quita de mí el temor, Dios. Y cuando yo tenga oportunidad, pueda hablarles a ellos de las cosas que tú has hecho y que haces por mí. Gracias, Dios, por tu amor y por tu cuidado. Nos quedamos contigo, bendícenos, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Listo, muchachos, muchas gracias. Dios los bendiga.